Bien, la palabra del Señor, Filipenses 1, del 1 al 6. Y voy a leer un versículo paralelo en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, versículo 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el título de la palabra del Señor es La obra de Dios en nosotros. Sí, Señor. Y esta palabra nace, hermanos míos, de hace poco conversando con un compañero de trabajo, sin saberlo yo y sin saber él tampoco que yo era pastor, y sin saber yo que él también estaba yendo a la casa del Señor. Y claro, hermanos míos, nuestra mirada es distinta y es diferente cuando uno nota a las personas, porque se supone que si una persona, hermano mío, está yendo a la iglesia y lleva un buen tiempo en la iglesia, tiene que haber una diferencia. La palabra de Dios lo dice, que echaréis de ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y no va eso en nuestra apariencia, ¿ya? No va porque andemos con terno y corbata, o las hermanas con pelo largo, que usen falda. No significa, hermanos míos, que eso produzca santidad. Sino, hermanos míos, esto uno lo hace porque así me veo ordenado. La Biblia dice con ordenado. Así me veo ordenadito. Porque hay en Estados Unidos iglesias, hermanos míos, donde predican con pantalones cortos, con poleras aquí. Entonces, obviamente, hermano mío, eso no es ornato, no es una persona ordenada y menos respetuosa al cargo y a la honra que tiene, de estar predicando y de estar, no me imagino, hermano, un embajador, una persona, el presidente de un banco, en pantalones cortos y en polera musculosa, dirigiéndose a los demás, ¿ya? Porque tiene que estar de acuerdo a la envergadura que tiene. Amén. Y eso se llama respeto hacia los demás. Entonces, por eso, hermanos míos, que tiene que haber una diferencia, y la diferencia se marca en la forma de vivir, en la forma de ser y en la forma de hablar. Aún también en la forma de vestir. Pero en esto, hermanos míos, no es que uno haga modas en la iglesia, debe andar así, no. La palabra del Señor enseña a la mujer a vestirse con pudor y al hombre con ornato, y no solo aquí en la iglesia. Porque hay muchas congregaciones que exigen mucho a las mujeres que no usen pantalón y que tienen que andar con falda. Claro, vienen con falda a la iglesia, pero después salen y andan con pantalón igual. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Es el temor al pastor o el temor a Dios? Si la mujer se viste pudorosa, tiene que ser pudorosa aquí y allá afuera también, donde quiera que ande, no solamente aquí. Entonces, pero de eso más detallado podemos hablar otro día. Ya el hombre con ornato, ¿ya? Les conté el otro día que en África las personas, hermanos míos, y en la India, personas que por su cultura andaban casi desnudos, hoy están convirtiendo al Señor, y hoy ya su forma de hablar cambió, su forma de vestir ya cambió. Ya entendieron que ahora somos templos del Espíritu Santo de Dios, y este templo hay que cuidarlo, hay que adornarlo. Entonces, por eso, hermanos míos, que se debe notar la diferencia. Entonces, claro, yo a él no le vi nada de cristiano, por la forma de hablar, doble sentido, por lo garabatero. Entonces, hermanos míos, medité en él, y cuando trabajamos un rato solo, él me dijo, ¿usted se congrega? Sí, le dije yo. Me dijo, pero no es pastor. Sí, le dije, hace 19 años, por la misericordia de Dios, que estoy pastoreando la iglesia del Señor. Llevo 23 años sirviendo al Señor y 19 años por la misericordia de Dios pastoreándola. Me dijo, yo también, me dijo, estoy yendo a la iglesia. Pero hace poco sí, me dijo. Y me dijo hace como 2 años. De esa conversación nace la predicación. Leí del 1 al 6 para que
pudiéramos nosotros entender, hermano mío, un poco más, porque cada libro, cuando usted lee un libro, ya sea secular o cristiano, tiene una introducción y tiene un título y tiene un autor, quien fue el autor de ese libro. Y todos los libros fueron escritos por alguna cosa, por alguna ocasión y con algún motivo. Bueno, Filipenses es un libro escrito por el apóstol Pablo y le ayudó Timoteo porque Pablo estaba en Roma. El libro de, creo que lo anoté, Hechos 28, 30 al 31. Ahí relata, pues dice, Hechos de los apóstoles. Relata que el apóstol Pablo estuvo ahí, Macedonia, y de ahí pasó a Filipos. Macedonia es lo que hoy conocemos como Grecia. Estaba a una cierta distancia de Roma, donde estaba el apóstol Pablo, y estuvo por espacio de 2 años ahí en una casa alquilada por él mismo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él estaba detenido y estaba imputado, por así decirlo, por causa del Evangelio del Señor. Él había apelado a César y eso es lo que él estaba esperando. El juicio que le iba a hacer el emperador romano Nerón. Por allá por el año 60-61 después de Cristo. DC, siempre escuchar después de Cristo. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y Pablo, hermano mío, estuvieron en esta ciudad, y mientras estuvieron ahí, Pablo, cuando estaba en esa casa, él recibía a todos los que le visitaban y predicaba el Evangelio libremente. Y de ahí hay varias cartas, no solo Filipenses, sino que hay varias cartas, porque epístola significa carta. Hay varias cartas que escribió el apóstol Pablo desde ahí, y por eso se llaman las cartas carcelarias, porque las escribió Pablo estando en prisión, ¿ya? Entonces el motivo, hermano mío, era la unidad, era alentar, era confirmar a los hermanos en la fe, porque el apóstol Pablo fue el que más iglesias fundó, y esta iglesia fue la primera iglesia fundada en Europa. Lo relata también el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 8 al 40, ¿ya? Ahí relata, hermanos míos, cómo Pablo fundó esta iglesia. Y él les escribe, hermano mío, y me gusta mucho la forma. Fíjese que usted, en todas las salutaciones que hacía el apóstol Pablo, por eso me molesta a mí cuando hay gente que está, no, la palabra de Dios dice, y se van a los extremos, humanamente me refiero, porque la palabra de Dios no es parcial, es absoluta. Amén. Pero hay gente, hermanos míos, que de repente quiere defender cosas que no son bíblicas, que son costumbres dentro de la iglesia. ¿Son malas las costumbres? No, si se saben llevar bien, no son malas. En las casas hay costumbres. Por ejemplo, una costumbre es almorzar a las 12. Hay personas que tienen costumbre de almorzar a las 12, pero otros tienen costumbre de almorzar a la 1, otros tienen costumbre de almorzar a las 2. Eso, hermano mío, no es importante. No es importante. Cada cual tiene libertad en eso. Entonces, cuando dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que la palabra de Dios. Si usted se fija, hermanos míos, las salutaciones de Pablo, cuando él escribía una carta o cuando él se despedía, él nunca dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él decía esto: la gracia de Dios, o el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo repose sobre vosotros. Él nombraba la unidad, pero declaraba la bendición, porque hoy día la gente, Dios le bendiga. Entonces, una bendición, hermano, específica es decir, por eso yo les digo, Dios les bendiga con una excelente semana. Dios les bendiga con un excelente día. Estoy siendo específico, estoy diciendo, estoy declarando con qué yo quiero que Dios les bendiga, que la paz de Dios repose en cada corazón, ¿ya? Entonces, fíjese que el apóstol Pablo siempre utilizaba la Trinidad para saludar, pero para declarar esa bendición. La paz, para mí no hay bendición más grande que alguien me pueda decir, la paz de Jesucristo more en su hogar. Eso es una, pero nadie lo hace. Shalom Aleichem, que era una costumbre de ese entonces. La paz sea a vosotros, nadie lo dice. ¿Y sabe por qué la gente no lo hace? Porque antiguamente en las iglesias, en algunas congregaciones, decían, no, es que eso se hace en la iglesia católica. Hermano, no es que eso se haga en la iglesia católica, eso está en la Escritura. Y todo lo que está en la Escritura podemos utilizarlo para poder bendecir a algún hermano y para poder bendecir a algún hogar. Fíjese que Pablo y Timoteo dicen, mire,
siervos de Jesucristo. Aquí no dice el apóstol. Muy rara vez Pablo habla de su apostolado, de su llamado por Dios, sino que siervos. Yo creo que con eso basta. Siervos de Jesucristo, servidores de Jesucristo. Porque antiguamente, oiga, la gente en la iglesia decía, viene el siervo. Entonces le daban una connotación mayor. Y si usted se fija, si usted trabaja para el Señor, todos somos siervos de Jesucristo. Amén. ¿Amén? Todos somos siervos. Significa el griego es doulos, que significa siervo, esclavo, persona totalmente sometida al Señor. Entonces, hermanos míos, eso es lo que significa la palabra siervo. Por eso la palabra siervo es muy grande en la responsabilidad, no en la autoridad. Porque siervo significa persona completamente sometida al Señor. Sí, Señor. Entonces esa palabra es grande por la responsabilidad que lleva, pero no de autoridad. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, hermano mío, dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz, mire, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estuve en una congregación donde usé estos términos y viera de arriba el púlpito, me mandaron unos sablazos por ahí. Hay algunos que se creen el apóstol Pablo. Una iglesia donde se subían al púlpito para puro lanzar indirectas, para puro ofender, para puro herir. Qué terrible, hermano. Doy gracias, y Pablo dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo les está reconociendo a ellos, aparte de saludarlos, la gratitud que Pablo expresa al verlos a ellos que están, hermanos míos, en armonía, que están unidos como hermanos desde el primer día, como uno tiene que estar en la iglesia, algo que es muy difícil en la iglesia, algo que cuesta mucho, porque muchas veces, hermano, el trabajo del maligno es dañar la iglesia, destruir el gozo, apagar el gozo en la iglesia, hacer que los cristianos se vuelvan más tibios, más fríos, vacíos de Dios, hacer pelear a los hermanos, discutir, dividir. Eso es trabajo del diablo. Pero ese trabajo el diablo no lo hace solo, necesita personas para eso. Y a veces entran a la iglesia personas con ese espíritu de dividir a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, por eso es que Pablo les destaca, hermanos míos, el que ellos estén unidos todavía. Vuestra comunión, les dice, en el Evangelio. La palabra comunión, hermanos, significa acuerdo en los pareceres. No que uno, no, Dios me dijo para allá, no, a mí Dios me dijo que para acá, no, a mí el Señor me dijo para allá, no, el Señor me dijo, no, hermano. Por eso que la gente anda, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, y al final nunca Dios les mostró. Hermanos, toda revelación tiene que estar sujeta a la palabra. Amén. La palabra confirma al Espíritu Santo y el Espíritu Santo confirma su palabra. Yo sé que Dios habla, claro que sí. Cuando una persona está en santidad, cuando una persona está en oración, cuando una persona está en ayuno, tiene comunión con Dios y tiene claridad. No anda, oiga, Dios me habló y le cuenta a otro para que le diga, ¿qué me dijo el Señor? Ore para que el Señor me dé revelación de lo que me dijo. No, entonces Dios nunca le habló. Cuando Dios habla claro. Dios habla y Dios muestra. Hay muchos cristianos irresponsables. ¡Ay, Dios me mostró! ¡Ay, es que todo es un sueño! ¡Ay, es que...! Cuidado con esas cosas, hermano. Crea lo que dice la palabra. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es sólida y donde usted la vea, siempre usted lo va a llevar. No andar buscando las revelaciones. Porque no andamos por las revelaciones. Hay revelaciones personales. Pablo en una oportunidad, hermano, dice, conozco un hombre, y mire, conozco a un hombre que fue llevado, hace 14 años fue llevado en el espíritu al tercer cielo. Si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. Y conozco al tal hombre. Pablo está hablando en segunda persona, porque Pablo estaba hablando de una experiencia personal. Y luego dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no le hiciera mal las revelaciones. Imagínense ese hombre, hermano, consagrado a Dios, las cosas que vería, extraordinario, maravilloso. Pero eso a veces trae ego en las personas.
Se creen superiores y tienen un ego muy grande, se creen superiores a los demás. Entonces, la palabra del Señor siempre va a ser un cable a tierra, hermano, que nos va a aterrizar, para que no andemos creyéndonos lo que no somos. Si Dios le mostró algo, porque hay revelaciones personales, pero las revelaciones que Dios me ha mostrado a mí, me las ha mostrado para mí, son personales. Entonces, contarlas a los demás es como para presumir nomás. Pero porque usted no lo va a entender, porque Dios me lo mostró a mí. Pero si yo les explico la palabra, entonces todos la vamos a entender. Porque esta es la revelación de Dios. Una revelación es algo claro. Todos lo podemos entender. A eso se refiere cuando dice Pedro que debemos estar atentos a su palabra como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que entendamos las cosas bien. Para eso es la palabra del Señor. Gloria sea el que vive para siempre. Hay iglesias que se han levantado así y han caído así. A través de la revelación. Es que Dios me mostró, es que Dios me dijo. Por eso, hermanos míos, que la palabra del Señor, y aquí me quiero detener porque este es el versículo fundamental. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras le decía que estaba conversando con ese varón, mientras él me hablaba acerca de su experiencia en el Señor, me contó cómo él había estado muchos años en las drogas también, estuvo en centros de rehabilitaciones, y en parte, hermanos míos, me contó casi cosas que yo había vivido, lo que había sufrido. Estuvo en un centro de rehabilitación donde conoció a su esposa ahora y cómo Dios ha ido tratando con él, pero me empezó a hablar de las cosas que le cuestan, como en la boca, la ira, qué sé yo, y tantas cosas, hermanos míos, más que pudimos conversar. Y mientras estábamos en ese momento conversando, el Espíritu Santo del Señor llenó ese lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una de las cosas que le agrada a nuestro Dios es la honestidad, la sinceridad. Que seamos honestos y que hablemos las cosas tal como son, delante de su presencia, porque Dios detesta la mentira, hermano. Entonces, en ese momento, empecé a citar en la Escritura, y el Señor me mostró a mí que eso es maravilloso, porque a veces nosotros llevamos años en la iglesia y creemos que ya estamos listos, pues, no, el Señor o alguien nos puede ver, oye, mira, el pastor se equivocó, se enojó un día. Como que la gente no puede soportar esas cosas, como si estuvieran ángeles aquí. La iglesia, hermanos míos, no es un museo de gente perfecta. Es un lugar de gente necesitada de Dios. Amén. Amén. De gente imperfecta, que viene el Señor para ser perfeccionado. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, bueno, de ahí nace esta palabra y yo dije, es una de las grandes verdades, porque a mí también me hizo ver el Señor, y siempre se lo he dicho, que estamos en el taller del Maestro. Sí. Cuando nosotros llegamos es cosa de echar a andar un poquito la mente hacia atrás y recordar cuando llegamos, porque yo cuando llegué también era sucio de boca. Llevaba un año en la iglesia, un mes, fue cuando la última vez que un disparate salió de mi boca, sapo y culebra, la última vez. Dejé de fumar como los 6 meses con oración y ayuno. Entonces el Señor, hermano, perfecciona la obra en nosotros. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es cuántos años lleva usted. Pues si usted lleva 20 años y todavía es sucio de boca, quiere decir que el Señor no ha perfeccionado su vida, porque usted no se ha dejado perfeccionar. Porque un cristiano de años ya no debiera salir sapo y culebra de su boca. Eso pasa en los primeros años. Está bien, cuando llegamos, todos llegamos cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Pero el Señor, la palabra del Señor dice, de manera que y esto es importante, hermano, que lo entiendan, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas ellas nuevas. Amén. Lo que pasa es que hay personas que están en la congregación, no están en Cristo. Por eso es que no son transformadas sus vidas. Por eso gente que lleva años en la iglesia todavía sigue emborrachándose. Aquí, hermano, entra cualquiera, ahí arriba no. Y por eso uno como pastor, el deber del pastor es predicarles la verdad, les guste o no les guste, se enojen o no se enojen, porque a mí me interesa que no se enoje él. Amén. Por no predicar las cosas como son. Porque usted cuando llegue delante del Señor, a dar una cuenta delante del Señor, ¿quiere va a poder decir que usted no sabía? ¿Que en su iglesia no le predicaron la verdad? No, porque aquí se está predicando la verdad.
Aquí se está predicando las cosas como son. Entonces usted delante de Él no vamos a tener excusas, por hermano. Para eso venimos todos los días a la iglesia. Los futbolistas, los militares, los carabineros, los bomberos, en las áreas que usted busque, cuando ellos llegan en cero, pero en el caminar son perfeccionados. Cuando una persona llega a una empresa a trabajar, también no tiene idea del trabajo, pero le enseñan, lo perfeccionan y luego esa persona puede llegar a ser el mejor maestro de la empresa. Entonces el propósito aquí es ver buenos cristianos, pero caramba que cuesta ver buenos cristianos, por más. Cristianos perfeccionados. Cristianos que llevan años en la iglesia, que ya deberían estar en plena comunión, predicando, trabajando en la iglesia. Son peor que los primeros, los que vienen llegando recién. Porque no han sido perfeccionados. No han dejado que el Señor perfeccione su vida y sacando todas las cosas que no deben ser en nosotros. Pablo dijo, hermano, a los Efesios, que Dios constituyó, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso dice Efesios 4:11. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, a todos, si nos llamó el Señor, nosotros no podemos seguir siendo igual, por hermano. Debemos ser perfeccionados. Pero eso pasa si estamos en Cristo. Porque si estamos solo en la congregación, vamos a creer que es así. Y vamos a llevar un evangelio a nuestra manera. Hermano, yo le aseguro esto y se lo digo desde ya. Así en los años que yo llevo pastoreando, he visto pasar muchos cristianos por aquí. Han durado un tiempo y se van. ¿Sabe por qué? Bendito sea el Señor. Porque no han rendido sus vidas completamente al Señor. Y tarde o temprano se descaminan. ¿Sabe por qué? Porque siguen siendo sucios de boca todavía. Porque todavía se siguen emborrachando. Porque todavía siguen metiéndose en la fiesta. Y no han entendido que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Hermano, eso es lo que se llama un nuevo nacimiento, un convertimiento. Y yo le dije a ese varón, eso es lo que le falta a usted, el nuevo nacimiento. Sí, dijo, eso me falta a mí, ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque cuando una persona nace de nuevo, entonces comienza una nueva vida en Cristo. Y no es solo un religioso más. No es solo un evangélico, no viene solo a la iglesia buscando la mano de Dios, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios me ha dado. Hoy sí, gloria al Señor. Sí, para eso nos llamó el Señor, para bendecirnos. Pero ¿y qué le ha dado usted al Señor? ¿Qué ha hecho usted por el Señor? Le ha dicho, Señor, aquí está mi vida. Toma mi vida, Señor. Úsame, Señor. Aquí estoy dispuesto a trabajar. No, la mayoría viene buscando la mano de Dios, no el rostro de Dios. O sea, no santificarse. No apartarse, no guardarse para el Señor, no morir a la carne y vivir en el Espíritu, no morir al mundo y vivir una vida en el Señor. Hermano, eso es perfeccionamiento. Por eso dice la palabra del Señor, el que estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero escucha, hermano, es perfeccionamiento continuo, constante. Le vuelvo a repetir, no puede una persona que lleva 15 años en la iglesia todavía ser sucio de boca. Quiere decir que nunca ha conocido a Jesucristo. Nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo santifica. Cuando el Espíritu Santo, y recuerde, siempre les he ministrado acerca del Espíritu Santo. Esto no se trata de ser bueno, hermano. No se trata de ser mejor que otro. Esto se trata de santificarse, de buscar el rostro de Dios y perfeccionar su vida delante del Señor para que Dios nos use, para que su Espíritu Santo se mueva en nosotros. Por eso le digo, el perfeccionamiento es para la obra del ministerio. Pero cuando uno busca en la iglesia para darle a alguien una responsabilidad, caramba, que cuesta encontrar gente madura. Pablo dice esto, mire. O sea, vamos a leerlo en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dice perfecto, significa maduro, hermanos. Cristianas y cristianos maduros. Una persona madura es una persona responsable en la vida. Si usted ve ahí afuera la gente irresponsable, no trabaja. La gente, hermano, irresponsable no tiene una familia, después tiene otra, tiene una casa, tiene otra, tiene un trabajo, tiene otro y así. Es personas desordenadas.
no son maduras, no son responsables, quiere decir que no cuidan lo que tienen. Lo mismo es en la iglesia, cristianos irresponsables, cristianos inmaduros, que están un tiempo sí, un tiempo no. A veces sí, a veces no. Santo es el nombre del Señor. Estas son las predicaciones que no produce saltar a nadie, hermano. Estas son las predicaciones que incomodan en la silla. Bueno, gloria al Señor, por hermano. Eso es lo que necesitamos escuchar. Sí, Señor. Porque en la iglesia la gente lo único que quiere ir a saltar no va. No, hermano. El verdadero avivamiento en la iglesia es un arrepentimiento y un convertimiento genuino, sincero delante de Dios. Que hayan cambios en nuestras vidas, que se noten en nosotros. Si antes mentíamos, hoy no mentimos. Si antes robábamos, hoy no robamos. Si antes éramos sucios de boca, hoy día no somos sucios de boca. Si antes éramos malos esposos, hoy somos buenos esposos. Si antes eran malas esposas, hoy día son buenas esposas. Mujeres preocupadas de su casa, de su esposo y de sus hijos. Y no entrometiéndose en las cosas ajenas. Bendito y alabado sea el Señor. Eso es perfeccionamiento, hermano. Porque mucho cuando uno dice, hermano, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Pero llevamos 20 años igual, hermano. No. Quiere decir que no hay un perfeccionamiento en nuestras vidas. Por eso Pablo, cuando dice que estos ministerios, hermanos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están puestos por Dios para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra a la cual Dios los ha llamado. Hay predicadores, hermano mío, que se suben al púlpito y son sucios de boca. Así están las iglesias hoy día. Bendito sea el nombre del Señor. Pastores que son casados 2 y 3 veces. Entonces, por eso, hermano mío, que hay hoy día, hermano mío, he conocido personas predicadores de la iglesia que golpean a sus mujeres, que tratan mal a sus mujeres en las casas. Mujeres que tratan mal a sus esposos en las casas, que los ofenden, los hieren, que los insultan. Entonces, hermano, por eso que la gente cuando nos ve a nosotros nos critica y habla de la iglesia. Es cierto, hermanos míos, que este no es un museo de gente santa, pero sí en el camino, en el tiempo que llevamos, debe haber un cambio en nuestra vida. Debe notarse. Usted tiene que hoy día marcar la diferencia entre la gente que lo conoció y la gente que lo conoce hoy sirviendo al Señor y no sirviendo al Señor. Por eso el Señor, dice la palabra del Señor, que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. ¿Sabe por qué? Porque ven nuestras malas conductas. En nuestros trabajos, ¿cómo somos, hermanos míos? Les dije, les conté hace poco donde estuve, había un pastor. El pastor era el más garabatero que había. Pastor por hermano. ¿Qué cree que los demás van a decir? ¿Van a honrar a Dios por eso? No, hermano. Cuando alguien demuestra, la gente tiene que glorificar a Dios por nosotros. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que tenemos aquí donde vivimos? ¿Éramos así o seguimos siendo así? Seguimos hiriendo, ofendiendo, dañando, haciendo lo mismo que antes hacíamos. Hermanos, no hemos conocido al Señor. No hemos sido perfeccionados entonces. La gente solo viene a la iglesia a la siga de la mano de Dios. Pero no buscando el rostro de Dios, un cambio sincero, genuino. Hermano, arrepentimiento y convertimiento. Eso es el Evangelio del Señor. Arrepentimiento y convertimiento. Y arrepentimiento, hermano, es pesar por la vida que antes llevábamos. Dolor por el daño que hicimos. Aleluya. Eso es un arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de mente. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Ya no estamos en el mismo mundo. No estamos en el mismo círculo. Porque de eso me sacó el Señor. Y yo no vuelvo, a menos que no sea para predicarles a Cristo y demostrarles con mis obras que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo liberta. Si no le van a decir, ¿a dónde venía a hablar de que Cristo te ha cambiado? Seguís siendo el mismo. Seguís siendo la misma. ¿A qué vaya a la iglesia? Conocí una hermanita, hermano, que llevaba muchos años en la iglesia. Y los vecinos de ahí decían, para ser como esa vieja, mejor no voy a la iglesia. Peleaba con todo. Era la piedra de tropiezo. En el pasaje donde ella vivía, peleaba con todos. La boca que se gastaba.
era predicadora de púlpito. Todos los que llegaban a la iglesia chocaban con ella, hermano. Una mujer iracunda, llena de ira. Santos al Señor. Entonces, hermanos míos, eso es lo que está pasando. Queremos presencia de Dios en la iglesia. ¿Cómo vamos a tener presencia de Dios si no nos arrepentimos? Si no nos convertimos de verdad al Señor. Si seguimos viviendo igual, hermano. Venimos a la iglesia y todo nos molesta. Cuando se predica la palabra del Señor nos molesta. Porque nos vamos, hermanos, después de los años, en vez de ser mejores cristianos, a veces vamos siendo peores cristianos. En vez de ser llenos del Espíritu Santo, hoy día estamos fríos y vacíos, como muchos cristianos que he visto, y ya todo molesta. Porque ya no andamos en el Espíritu, ya andamos cuestionando en la mente. Porque creemos ya que todo está bien. El camino del Señor es un camino de perfeccionamiento, hermano, donde hay que ir hacia adelante, no hacia atrás. Cada día, hermano, y eso es personal. ¿Cuántos vienen a la iglesia? El único que oran aquí en la iglesia el rato que oramos aquí. ¿Cuántos tienen comunión con Dios solamente aquí, pero después se van y siguen siendo los mismos naturales, los mismos carnales? Hermano, eso es el perfeccionamiento. Eso es que Dios está obrando en nosotros. Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. No se olvide. Sin mancha y sin arruga. Y dice que todos los que son miembros del cuerpo de Cristo se santifican. Los que son miembros de una iglesia no. De la congregación no. Los miembros del cuerpo de Cristo se santifican. Hermano, el mensaje de la santidad no es una moda. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. En el libro de Gálatas, en el libro, mire, leámoslo por favor, leámoslo. Vamos a leerlo para que usted vea que le estoy predicando lo que dice la palabra del Señor. Y no es porque yo lo quiera predicar. No es lo que yo les estoy diciendo. Es lo que dice la Biblia, hermano. Y esto es para usted y es para mí. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Amén, Señor. Porque necesitamos, hermano, ser remecidos, necesitamos ser removidos, necesitamos entender el verdadero evangelio del Señor y ver cómo estamos caminando, cómo lo estamos haciendo. Cada cual a su forma y manera, no, hermano, a la manera del Señor, a la manera de lo que dice la palabra. Porque he querido hacer muchas cosas, hermanos míos, yo por mi cuenta, por mi manera, el Señor no me lo ha permitido y no se imagina cómo he altercado con Dios estos días por lo que Él me ha pedido. Y no he querido, y Señor, no quiero, y mi carne, porque así es la carne, se revela. Se revela la carne, pero Señor, hay que someterla, hay que sujetarla a la voluntad de Cristo. Pero ¿cuántos no lo hacen? Le dan rienda suelta a la carne, ¿no? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, hermanos. Mire, desde el versículo 16 vamos a leer, estas son las predicaciones del apóstol Pablo, hermano. No los apóstoles de la prosperidad que hay hoy en día, que sus mensajes son todos lindos, son todos preciosos, no le molestan a nadie. Por eso nadie se arrepiente, por eso nadie se convierte, por eso la gente sigue viviendo igual. Por eso no hay presencia de Dios en la iglesia, porque hay basura, hay inmundicia, hay pecado en nuestras vidas, hermanos, y esas cosas hay que sacarlas. Dios es un Dios santo y se mueve donde hay santidad, donde hay una iglesia que se está arrepintiendo, que se está convirtiendo en iglesia. Había un pastor que decía, prefiero tener 200 ovejas y no 500 chanchos. Ahí está la puerta. El interés, hermano, de un pastor no es llenar la iglesia, sino a la gente que está en la iglesia, llenarla de Dios. Llenarla de su presencia, llenarla de su amor, llenarla de su santidad, llenarla, hermano mío, de su gloria. Cosa que cuando la gente llega a la iglesia, venga lleno del Espíritu Santo y avive la obra del Señor. Pero en vez de ser mejores, estamos siendo peores. No estamos yendo hacia adelante, sino que estamos retrocediendo. Pablo dijo en una oportunidad, debiendo ser ya maestros, es necesario que os enseñe los primeros rudimentos, las primeras cosas que hay que enseñarle al nuevecito. Santo es el nombre del Señor. Fíjese que los que más, hermanos míos, en la iglesia han creado conflictos y divisiones son los antiguos, cristianos que llevan años, que debieran ser los maestros, los enseñadores, los que dan el ejemplo a los demás.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo pasa eso, hermano? Cuando dejamos de buscar al Señor, cuando dejamos de escuchar al Señor y empezamos a escuchar al maligno. Y empezamos no a vivir en el Espíritu, sino que empezamos a andar por la carne. Cuando ya empezamos a escuchar al maligno, estamos mal, iglesia. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, siga la lectura y ponga el sentido en la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso quiere decir que el Espíritu, hermano, no podemos vivir todo el tiempo en el Espíritu, pero tampoco todo el tiempo en la carne. Debe haber un equilibrio, porque en esta carne militamos. Santos al Señor. Hay gente que se ha ido tan al Espíritu, hermano, que ha cometido errores terribles. Hay en la Avenida La Paz, hay muchos que están recluidos. Hay otros que se han ido mucho al extremo de la carne. Santos al Señor. Y ahí han terminado con la palabra, y ahí andan con una Biblia predicando. Hermanos, tenemos una lucha terrible y tremenda contra nuestro adversario, que es Satanás, el diablo. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar apercibida. Por eso la iglesia del Señor tiene que estar en oración, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en una búsqueda constante del Señor, en un arrepentimiento genuino, en un convertimiento genuino delante del Señor. Ahí el maligno no nos toca. Ahí entonces tenemos una iglesia llena de la presencia de Dios. Uno busca a veces, hermano, que los hermanos sean una antorcha encendida. ¿Y dónde están, hermano? Todo el tiempo el pastor nomás tiene que levantar el culto. El pastor es el que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y usted, hermano, y usted, hermana. ¿De qué ha servido los años que llevamos en el Evangelio? ¿Dónde está el perfeccionamiento? ¿Dónde está lo que hemos aprendido, que nos lo estamos practicando hoy? Cuesta encontrar cristianos llenos del Espíritu Santo, hermano. La mayoría de los cristianos, entre más años llevan, se ponen mañosos, hermano. Ya están llenos de maña, ya todo les molesta, ya todo les incomoda. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí están, manifiestas, o sea, se notan, se ven. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, queremos un día entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces hay que andar así, mire, como dice al siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, no es que eso tendremos que mostrarlo aquí en la iglesia. Así tenemos que vivir, que la gente vea eso en nosotros. Eso es que a usted le ha hecho bien venir a la iglesia. Y no solamente que ha arreglado sus emociones, porque eso es lo que ha hecho Dios por nosotros, porque Él es perfecto. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho, hermano? Hemos obedecido su palabra. Hemos acatado el pueblo de Israel, hermano. Dice la palabra del Señor. Todos los días extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictor. Igualito que la iglesia. Se predica la palabra, amén. Decimos, llegamos a saltar con un amén. ¿Y de qué sirve, hermano? Si no lo practicamos. Cuando yo digo amén, el amén es el testigo fiel. Es un compromiso a hacer lo que el Señor me manda. No es decir amén por decirlo. Muchos cuando hay bendición, amén, pero cuando hay compromiso, no, nadie dice amén. Nadie quiere comprometerse. Queremos seguir viviendo igual. Por eso que en nuestras vidas, hermanos míos, la iglesia se va apagando. ¿Ah? La iglesia se va apagando. Mientras tanto, una hermana me mandó un video, hermano, donde los brujos ayunan todos los viernes. Ayunan. Ayunan más que nosotros y oran más que nosotros. Los brujos, ¿sabe para qué? Para que los cristianos se vuelvan fríos. Y eso está surtiendo efecto en muchos cristianos, que están fríos y vacíos. Cristianos que han tenido una antorcha encendida en la iglesia, hoy ya no echan ni humo, hermano.
¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay una búsqueda constante de Dios, porque no hay un arrepentimiento, hermano. El avivamiento la iglesia lo trae, el arrepentimiento sincero. Un convertimiento sincero delante de Dios trae presencia de Dios a la iglesia, trae presencia de Dios a nuestras vidas. Pero la gente sigue viviendo igual. No hay un perfeccionamiento, no se nota, no hay cambios. Años, hermano, Dios hablándonos esto y lo mismo, y esperamos que nos vuelva a hablar, que nos vuelva a hablar, que nos vuelva a hablar, y seguimos igual. Por eso, hermano mío, claro que es verdad. Él comenzó una buena obra en nosotros y la perfeccionará. Pero lo que tenemos que ver nosotros, hermanos, ahora es Dios hace su parte. Usted ha hecho la suya. ¿Ha dejado que el Señor le perfeccione? ¿Ha cambiado lo que el Señor le ha dicho hace tiempo? No hagas eso y lo sigues haciendo. No hagas eso y lo haces. Haz esto y no lo haces. Así está la iglesia, hermano. Así está la iglesia hoy día. Y se conforma y sigue igual, y sigue igual, y sigue igual. Hermano, esto no es un centro social. No es una sede social. Es casa de Dios y puerta del cielo. Donde cuando nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor. No lo que los hombres quieren decir. No un mensaje, hermano mío, que nos sobe en el lomo. Sino un mensaje de arrepentimiento y de convertimiento, donde debemos dejar que Dios perfeccione nuestra vida. ¿A través de quién? A través de quienes predican. A través de quienes tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra. Pero hoy día no se les puede decir nada, hermano. ¿Cuántos hermanos míos antes no se les podía decir nada y todavía siguen igual? Ni siquiera eso hemos perfeccionado. El carácter, el mal humor. Seguimos siendo los mismos de antes. Perfeccionar, hermanos míos, significa meterse en oración y ayuno, porque así dice la palabra del Señor: convertidos a mí, con oraciones, con ayuno, con gemido, con lamento. Así alguien se convierte a Dios. Así es cuando a alguien le duele fallarle a Dios, y no que a alguien no le importe. A la mayoría no le importa fallarle a Dios. No le importa seguir siendo mentiroso. No le importa seguir siendo sucio de boca. Siguen igual, piensan que Dios todo lo soporta. Como Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero también Dios es fuego que consume, y también Dios pone su mano, iglesia. Amén. Cuando la gente es desobediente, porque primero, mi esposo un día ministró una palabra de eso, primero viene la advertencia, hermano. Dios siempre, la enseñanza, luego la advertencia, pero luego también Dios viene un castigo, Dios pone su mano. Muchos piensan que no, que al que ama, reprende y castiga. ¿Por qué Dios tiene que llegar a eso, hermanos, esos extremos? ¿Sabe por qué? Porque seguimos igual y no hay cambio, no hay transformación. Cuando se está predicando la palabra del Señor, ahí nos ponemos duros, hermano, porque el Espíritu Santo aquí a uno le muestra todo, hermano. Cuando hay resistencia a la palabra del Señor, a la corrección, a la instrucción. Hermano mío, yo cumplo mi función. Yo saco mi responsabilidad. Usted verá lo que hace con lo que usted escucha. Santo es el que vive. Pero la palabra del Señor hay que predicarla, hermano. Y muchas veces uno, hermano, tiene una dirección, pero viene el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que yo amo de Dios. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Significa hablar lo que Dios quiere hoy que escuchemos. Aleluya. Y esto es lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Un arrepentimiento y un convertimiento sincero delante de Dios, hermano. Deja caer el orgullo, hermano. Deja caer tu porfía, tu soberbia. ¿De qué te sirve? Si te está alejando de Dios eso. Así está la gente hoy día. Porque hermano, cuando hay humildad delante del Señor, Dios coloca gracia. ¿Y sabe cuándo hay humildad? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos damos cuenta, hermano, de quiénes éramos y de quiénes somos ahora en el Señor. Y vivimos con sencillez, y vivimos con humildad. Y no hemos cambiado esas cosas. Seguimos teniendo la gracia bendita de Dios. Pero a la iglesia llega gente, y la gente cree que viene a un centro social. Aquí no, hermano. Aquí no vienes a un centro social. Vienes a la casa de Dios y puerta del cielo. Donde toda persona que tenga la esperanza un día de entrar al reino de los cielos tiene que santificarse. Tiene que morir a la carne. Tiene que morir al mundo y vivir una vida en Cristo. Eso es el verdadero evangelio. Porque muchas veces, hermano, nos acomodamos. Nos acostumbramos al amor de Dios. Ay, que Dios es amor, que Dios tanto nos ama. Pero ¿por qué Dios muchas veces nos reprende? No es primera vez que Dios nos ha reprendido. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve, Dios conoce, Dios sabe.
Dios conoce nuestro caminar. Él conoce la realidad de la iglesia. Y a mí me preocupa cuando Dios nos habla así. Porque es lo que Él está viendo en la iglesia. Y el Dios justo que yo conozco, el carácter de Dios es un carácter justo, iglesia. Eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Santo es el nombre del que vive para siempre. Porque hay gente que le interesa solo la bendición material, hermano. Esas cosas son basura. Esas cosas pasan. Aleluya. Lo más importante, hermano, es lo que Dios da, lo que Dios trae en nuestras vidas. Y de eso la iglesia está pobre. ¿Sabe por qué? Porque la gente no está buscando el rostro de Dios. Está buscando la mano de Dios solamente. Quiere decir que todavía no hemos dejado ser perfeccionados. Seguimos siendo los mismos. Autoanalícese, no mire para ningún lado. Autoanalícese usted. ¿Cómo está usted? ¿Ha avanzado? ¿Ha crecido? ¿Sigue siendo el mismo o peor? Eso es terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Él comenzó una buena obra en nosotros. Hermanos míos, ¿cuántos han dejado la obra del Señor ahí? La obra que Él comenzó en nosotros. Y no les ha interesado, no les ha importado para nada. Están aquí, pero no escuchan. No reciben el consejo, no reciben la instrucción. Y una y otra y otra y otra vez la misma información que hemos hecho con tanta palabra que Dios nos ha hablado. ¿Dónde está esa gente, hermano? Humilde, sencilla. ¿Dónde está la gente que para que predique la palabra? ¿Dónde uno busca, hermano, gente madura? ¿Ah? Cristianos, hermanos, maduros ya, como dice, perfectos. Eso significa cristianos maduros. Pablo mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, pero dejando todas las cosas atrás, prosigo a la meta de aquello para lo cual yo fui llamado. ¿Cuántos han dejado esas cosas atrás? Muchos todavía están amarrados a eso. Hermano, entienda una cosa, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy le pertenecemos al Señor. Hoy día debemos vivir una vida totalmente contraria a la que vive la mayoría de la gente. Se debe notar en nosotros el cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que venga Jesucristo. Ahora, hermano mío, piense cuántos años lleva usted. ¿Cuántos años nos quedará para que el Señor venga? Eso no lo sabemos. Pero lo que la palabra del Señor nos invita y nos insta es a autoanalizarnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros hoy día? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos crecido? Hay cambios y eso tiene que verlo usted. No puede caminar y caminar y caminar así como si nada. No, usted tiene que autoanalizarse. Usted tiene que autoevaluarse. Así es. Todas las empresas, hermano, cuando llegan a fin de año, para eso hacen un inventario general. ¿Ya? Y a través de ese inventario, hermanos míos, ven déficit o superávit. Todas esas cuentas van al país y el país también analiza, ¿hemos crecido o hemos superávit o tenemos déficit? Así también nosotros en nuestras vidas tenemos que autoanalizarnos, hermanos míos. ¿Ha sido en vano que yo venga a la iglesia? ¿Me ha servido? ¿En qué me ha servido? ¿He cambiado? ¿Me interesa cambiar? ¿Me interesa que el Señor me use? ¿Me interesa dejar sucio de boca? Porque Dios no usa a la gente sucia de boca. No puede el Espíritu Santo morar donde hay inmundicia, donde hay pecado. No puede, hermano. Se retira el Espíritu Santo de nosotros. Una iglesia, hermano, donde hay esas cosas, el Espíritu Santo se retira y yo no quiero que eso pase. ¿Sabe por qué? Porque se va la gracia de Dios y quedamos solo nosotros. ¿Cuántas iglesias ha pasado esto? En una iglesia, un pastor, hermano mío, un pastor, una iglesia, creció la iglesia y se llenó la iglesia. Pero hubo un hermanito que adulteró con una hermana y el pastor no corrigió. ¿Sabe por qué? Porque el hermanito era el que más diezmaba en la iglesia, el que más daba para la iglesia, así que nunca lo corrigió. Se fue abajo la iglesia. Su esposa se fue con otro hombre y se fue abajo y eran ruinas esa iglesia. Yo no quiero que eso pase con esta iglesia. Yo no quiero que el Señor se vaya, porque siempre se lo he dicho, si Él se va, me voy con Él. El Señor me lo bendiga. Amén. ¿A cuánto les interesa? ¿Ah? Porque si a usted le interesa, hermanos míos, vamos a orar delante del Señor. Y vamos a postrarnos delante del Señor hoy.
Santo es el que vive. Vamos a postrarnos delante del Señor y no se postre por postrarse. Si a usted no le interesa esto, por favor, ahí está la puerta. Vaya donde a usted le interese. Vaya a hacer lo que usted quiere hacer. Pero si usted viene a la casa del Señor, venga con un sincero deseo en su corazón de que el Señor le cambie, le transforme y haga una obra en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sé que es duro esto, hermano, pero fíjese, ese siervo de Dios decía, prefiero tener 200 ovejas y no 500 chanchos. Ahí está la puerta. Y es una gran verdad, hermano. Carrasukiva, Candaliva. Eso no es un corral de chancho, hermano. Esto tiene que ser un prado de ovejas. Así hablé a las generaciones que han venido. Y hermanos han venido y se han ido. He estado con el pastor que aquí, que no me importa, hermano. No me importa. Yo no quisiera que nadie se fuera. Pero estoy más preocupado de que usted no se vaya al infierno, de que usted se vaya a su casa. Estoy más preocupado de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Por no predicarle yo la verdad a usted. Por no decirle que ningún adúltero entra al reino de los cielos, ningún fornicario, ningún homicida, ningún mentiroso, ningún ladrón entra al reino de los cielos. Entonces tenemos que arrepentirnos hoy que el Señor nos dio el alto privilegio, la gran honra, porque para eso nos llamó a nosotros. Nos sacó de miles y miles. Aleluya. Pero no para que sigamos siendo los mismos, sino para que haya un cambio en nosotros, para que seamos luz del mundo. ¿Está haciendo luz del mundo usted? Jesús al Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz, dice, encendida no se pone debajo del almud, sino encima, y así alumbra toda la casa. ¿Está alumbrando usted en su propia casa? ¿Está haciendo ejemplo para los demás? Donde usted vive, usted es el ejemplo. La gente habla de usted. ¿Cómo habla de usted? ¿Qué habla de usted? ¿Hablan de Cristo? ¿Honran a Cristo por nosotros? ¿O blasfeman el nombre del Señor por causa de nosotros? ¿Cómo es usted en su trabajo? La gente alaba a Dios, honra a Dios por usted. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es terrible, hermanos míos, el enojo del Señor, la molestia de Dios. Y muchos dirán, el pastor está enojado. No, hermano, tengo por qué enojarme. ¿Por qué me voy a enojar yo? Santo es el que vive. Y yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, igual que usted. Estoy tratando cada día de arrepentirme y convertirme al Señor. Yo estoy preocupado de mi propia vida, hermano. Estoy preocupado de lo que el Señor me mandó a predicar. Pero cuando Él me llamó, Él me dijo, predique mi palabra como yo quiero. Y esa palabra, hermano, y ay del que se levante contra ti. Y eso he hecho por todo, por el paso de estos años que llevo. Eso es lo que he hecho, iglesia. Por eso todavía, por su misericordia, estamos aquí. Y las personas que se han ido, ¿saben por qué? Porque no han querido sujetarse, someterse, porque eso es lo que más cuesta a la iglesia. La gente no quiere someterse. Que al pastor, la palabra del Señor, hermano, le guste o no le guste, te tiene que someterse. Y eso ya deberíamos tenerlo aprendido ya por lo menos. Usted va a un trabajo, usted tiene que someterse porque tiene jefe. Usted no es el que manda ahí, el jefe manda. ¿Le guste o no le guste a usted? Alabado sea el nombre del Señor. Así que nos vamos a postrar, hermano, delante del Señor, y ojalá que no te postres por postrarte. Póstrate delante del Señor en un señal de dolor, hermano. Dios, recuerde que el Señor dice su palabra, que Él conoce la realidad de la iglesia, individual y colectivamente. Él sabe cómo estamos, Él sabe cómo nos inclinamos. A Él no trates de engañarle ni mentirle, porque si hay algo que le molesta al Señor, son los mentirosos. Por eso dijo el Señor, ningún mentiroso entra al reino de los cielos. Por eso, hermano mío, nos postramos delante del Señor en una señal de reverencia, de respeto. Y vamos ahí, usted, por favor, ore en silencio. Usted y el Señor. Usted y el Señor. Porque yo no me quiero ir así, hermano. Es terrible para mí, hermano, cuando yo he visto al Señor molesto por algo. Es terrible, hermano. ¿No se imagina cuán difícil es para uno tener que predicar esta palabra en la iglesia? Pero esto es lo que hay que predicar. Santo es el Señor. Pues ¿sabe por qué? Porque esto es lo que Dios está viendo. Yo iba a poner afuera, hermano, en el letrero, Dios habla hoy. Porque el Dios que yo conozco es un Dios que habla hoy. Dios habla hoy. ¿Ya? Dios no es algo, hermano, así como le habló a Moisés. Yo no soy Moisés. Yo no soy Moisés. Pero cuando Dios le habló a Moisés, le habló en el momento. Para lo que le hablara al pueblo. Hoy también Dios nos está hablando a nosotros. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Para qué, iglesia? Para que nosotros tomamos conciencia, para que nosotros aprendamos a tener temor de Dios, para que nosotros sepamos que el Dios al cual nos hemos acercado es un Dios vivo. Dice la palabra del Señor, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mejor
que hubiera sido no haberme conocido. Santo es el Señor. Ese es el Dios del cual servimos, iglesia. Un Dios vivo, un Dios que sabe, que conoce la realidad completa. Donde nosotros vivimos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, lo que hacemos en el hogar. Él lo sabe todo. Y por eso cuando nos trae a su casa y nosotros aceptamos la invitación, el Señor nos habla para que nosotros veamos, hermano, y aprendamos a ser temerosos de Dios. Aprendamos, hermanos míos, a arrepentirnos y servir a Dios de todo corazón y no de labios. Por eso dijo Dios a través del profeta Isaías: un pueblo grande, pero que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos a orar al Señor. Vamos a postrarnos delante del Señor. Vamos a postrarnos delante de su presencia. Vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor. Póstrese ahí usted.